necesitas llenarte del gozo de la presencia de Dios para permanecer firme ante el diablo, el mundo, la gente que quiere acosarte, que quiere intimidarte, los malos cristianos que al final miran unos a otros con menosprecio porque dicen: ¿y dónde va este? ¿Dónde va este cristiano? ¿Qué se ha creído? ¿Que es mejor que nadie? A veces, iglesia, a veces no. Siempre el verdadero Hijo de Dios, aquel que sigue a Cristo con fallos y con defectos, pero busca ser un soldado de Cristo, va a tener que luchar y enfrentarse o defenderse. El diablo el primero, pero segundo, un mundo hostil y despiadado, que lo que busca es aniquilar a todo cristiano y a todo aquel que se levanta en fe. Porque mientras tú digas que haces reiki, que meditas, que haces perfecto, todo está en la onda, todo vale, todo el mundo está igual de perdido, y tengo un coach y todo va en la onda, pero como tú nombres y digas que eres cristiano y que crees en Jesucristo, apaga y vámonos. Sin embargo, vamos a ver que aquel que permanece firme en Cristo, aunque vengan en contra de ti, nada podrán hacerte. Dios es el que reina, Dios es el que gobierna, iglesia. Pero es importante que lo primero de todo es que aprendamos a gozarnos en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la que te va a fortalecer, es la que te va a guiar, es la que va a traer firmeza, te va a establecer en tu confianza en Dios, en quién eres y qué es lo que Dios busca de ti y dónde Dios te va a llevar en un futuro y en tu presente. Amén. Gózate en la presencia de Dios. Gozarme es deleitarme. Gozarme es recrearme cuando estoy con Dios y en su presencia. Me deleito cuando puedo estar adorando al Señor, cuando simplemente levanto mi mano al cielo y comienzo a adorar y a engrandecer su nombre. Amén. Eso hacía el rey David. Ahora leeremos una parte. Él se gozaba en la presencia de Dios y en el goce, en el recrearte en el Dios de tu salvación y en el proclamar sus maravillas. Va a venir una fortaleza de titán sobre tu vida y mi vida. Amén. Pero el cristiano tendrá que estar muy firme frente al diablo. Primera de Pedro 5, del 8 al 11. El apóstol Pedro. Es muy común que Pedro esté hablando, ya lo hablamos también la semana pasada, él está hablando en todo momento: sed sobrios y velad. Y de nuevo Primera de Pedro 5, 8, 11... Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo nuestro Señor, os fortalezca, afirme, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la Biblia habla de un león rugiente es cuando está hambriento y está buscando una presa. Normalmente las presas que busca son o los recién nacidos o los animales que están un poquito enfermos, porque son los más débiles. Por eso el león, primeramente el león, va a ir alrededor de los animales, y si ves documentales lo ves así. Los recién nacidos son más frágiles, más débiles, todavía se tienen que fortalecer. Lo mismo en la vida de fe. El diablo, como león rugiente, busca ver a quién devorar. Sin embargo, el Señor está diciendo: permaneced
firmes en la fe. Y sabed que estos padecimientos, porque el verdadero cristiano, no el español, no la Iglesia La Roca, el verdadero cristiano, los padecimientos los tienen todos aquellos que siguen a Cristo. Y en toda la tierra hay hombres y mujeres que buscan vivir una vida de fe cercana a nuestro Dios. Y todo aquel que quiera vivir una vida de fe, que sepa que el primer enemigo que enfrentará es el diablo. Sin embargo, dice, al cual resistid firmes en la fe. Y sabed que tenéis que esperar un poco de tiempo, porque el fin de padecer es que mi vida sea perfeccionada, establecida, afirmada y confirmada en la fe. Señor, ¿por qué hay momentos en mi vida y baches en mi vida si yo creo que estoy más cerca de ti que nunca? Y eso lo puedes experimentar, que más cerca estás del Señor, más tiempo de oración quizás estés teniendo y sin embargo más luchas vengan a tu vida. Señor, cuando mejor estoy es cuando más fuerte me viene la lucha. Y el Señor nos dice, a fin, con el final y con la intención de que mi vida espiritual sea afirmada en Él, perfeccionada. ¿Qué es perfeccionar? Es mejorar algo que ya está bien hecho. Algo que ya ha sido creado por Dios, algo que ya ha sido establecido por Dios, reino de Dios en mí. Yo sé que he sido lavada y purificada por la sangre de Cristo. Yo sé que ya estoy caminando en un camino de vida y de salvación. Pero ¿qué busca el Señor en mi vida? Perfeccionarme. Y que Cristo sea perfeccionado en mi vida y en mi corazón. Que yo conozca mucho más de cerca esa presencia gloriosa de Dios, a fin de que los santos sean perfeccionados, afirmados, establecidos en Cristo nuestro Señor. Pero tú y yo necesitamos saber que el diablo está como león rugiente. Esto a mí me lleva a tener que tener temor. Me tiene que llevar a estar en un estado, a ver, ¿qué me va a hacer el diablo hoy? A ver, no. A un hijo de Dios el diablo no le puede tocar si no le pide permiso a nuestro Señor Jesucristo. Pero el diablo echa dardos. Ahora, si tú y yo nos llenamos de Cristo, de su palabra y de su fuerza en nosotros, nada malo nos va a dañar. Porque realmente el fin es que yo sea perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido en Cristo mi Señor. Así que cuando tú y yo estemos en diversas pruebas, tienes que decir y orar, Señor, gracias, porque en medio de esta prueba tú quieres perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme todavía más en ti. Amén. Así es el Señor en medio nuestro. Pero gozarme en la presencia de Dios es conocer a Dios y buscar su poder. El rey David hablaba, y esto no lo busques, te lo nombro solamente en Primera de Crónicas 16:8. Porque él dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, proclamad entre los pueblos sus obras, proclamad sus maravillas, buscad a Jehová y buscad su poder continuamente en medio vuestro. Y está diciendo, proclamad las maravillas que Dios ha hecho. En mis tiempos de oración muchas veces lo que el Espíritu Santo me lleva a recordar es todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Si tú y yo no sabemos de dónde el Señor nos ha sacado, no podremos saber ni reconocer la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso David decía, invoquemos a Dios, alabémosle, démosle gloria y honra, porque Él ha hecho grandes cosas en medio nuestro. ¿Sabes? Cuando el rey David está hablando estas palabras, es cuando el arca de Dios está siendo llevada a Jerusalén. Ven conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6.
El arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios mandó a Moisés construir un arca. Era un cofre de madera de acacia recubierto por dentro y por fuera de oro. Dentro del arca estaba el pan, el maná recibido de parte de Dios para alimentar a su pueblo, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Y el arca representaba y simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Fue la forma en que Dios quería hacer ver a su pueblo que Él estaba con ellos. Cuando viene Cristo en la cruz del Calvario, somos redimidos por la sangre del Cordero, y dice la palabra de Dios que Cristo viene a morar a cada vida y a cada corazón de aquellos que le creen. Yo soy templo del Espíritu Santo de Dios, pero en aquel tiempo era un arca que simbolizaba que la presencia de Dios iba con ellos. Tener la presencia de Dios, iglesia, era garantía de victoria, era garantía de provisión, era garantía de prosperidad, porque ahí donde el arca estaba, en el pueblo donde caía y en la familia en la que estaba el arca de Dios, esa familia era prosperada rápidamente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios donde está, hay poder en medio nuestro. Amén. Así que tener la presencia de Dios era garantía de victoria, de provisión, de prosperidad, de seguridad, de paz y de calma. Segunda de Samuel 6, capítulo 12 dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Israel, de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Cuando tú lees la palabra de Dios, y fíjate que comencé diciéndote, el verdadero cristiano va a tener que defenderse del diablo.
pero también va a tener que defenderse de malos cristianos o de gente que aparentemente conoce a Dios, sin embargo no conoce la verdadera presencia de Dios. Porque el rey David, y te voy a decir algo más, hago un inciso, de padres rebeldes y obstinados de corazón, hijos rebeldes y obstinados de corazón y orgullosos, porque Mical era hija del rey Saúl. Saúl menospreció, no obedeció a Dios, se ensoberbeció y tuvo orgullo en su corazón. Por eso Dios le quitó el reino y se lo dio a David, este joven que pastoreaba ovejas. Y Mical era hija de Saúl. De la misma forma, esta mujer menospreció al rey David, por cuanto David estaba gozándose en la presencia de Dios. ¿Piensas que el culto evangélico, que cuando damos palmas, que cuando tocamos instrumentos, es algo que se ha creado ahora en la actualidad, es algo moderno de la iglesia evangélica? Cuando tú lees las Escrituras, ves cómo Dios estableció un culto de alegría, de gozo, de júbilo, dice con címbalos resonantes, con trompetas. Había una fiesta cada vez que alababan y glorificaban el nombre de Dios, que ni Valencia entera, ni las ciudades de más marcha formaban el alboroto que el pueblo de Israel hacía para Cristo, para Dios su Señor. Amén. Por eso hoy en día nosotros celebramos a Cristo y la gente dirá, ¿pero qué hace esa gente dando palmas? Pues ¿qué hacen levantando manos? Me gozo en la presencia de mi Dios. Y fíjate que dice que David danzaba y danzaba con fuerza. Años atrás yo también bailaba mucho en los tiempos de alabanza. Quien me recuerda, en la anterior iglesia yo llevaba los tiempos de alabanza, era un no parar de bailar, pero no me digas por qué. Yo no podía parar de bailar cuando comenzaba la alabanza. Era el Espíritu Santo tomando mi vida de una forma que yo danzaba y cantaba a la vez y no me bajaba ni media nota, pero era un fuego del Espíritu. Ahora no es que tenga menos fuego, pero como tengo que hacer más cosas y la edad avanza, necesito dosificar un poquito mis fuerzas. Pero créeme que cuando uno está en la presencia de Dios, danza y danza con fuerza. Cuando David ve que el arca de Dios, que la presencia de Dios entra en Jerusalén, David no podía parar, porque quien sabe lo que significa la presencia de Dios en su vida, esa fuente de agua viva, ese gozo sin cesar, esa fuerza, esa valentía, no me digas qué, pero tengo una fuerza de parte de Dios que lo que tenga que hacer, lo haré. Y ese es el verdadero cristiano que tiene al Espíritu Santo en mi vida. Aun cuando haya un día que te has levantado que dices, madre mía, estoy hecho polvo, pero sabes que hay algo dentro de ti que te lleva a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Hace 3 lunes atrás que estaba agotada y recuerdo que me suena el despertador, voy al baño, me estoy lavando la cara, me estoy secando y cuando me quiero dar cuenta estaba con una mano alzada. Y estaba porque ya me levanté, Señor, gracias te pido y oro por este día, pero ya en mi corazón estaba alabando y estaba cambiándome y tenía una mano, me veo, digo, jolín, Gema, era algo instintivo de, Señor, yo te alabo a pesar de todo, tú estás conmigo, Señor. Y sabes, cuando entra el arca, dice la palabra de Dios que a los 6 pasos se paró David, mandó sacrificar animales porque el sacrificio en aquel tiempo de animalitos simbolizaba al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esos animalitos estaban simbolizando que lo mismo que se derramaba la sangre de un cordero inocente, de un animal sin tara, sin mancha, porque todo animal que
que se presentaba como sacrificio en la presencia de Dios no podía tener tara ninguna, no podía ser un animal defectuoso, no podía ser lo peor, lo mejor siempre para Dios. Y se sacrificaba porque era símbolo de lo que Cristo haría por nosotros en la cruz del Calvario. Sin mancha, sin imperfecciones, limpio, puro, entregaría su vida y derramaría su sangre por cada uno de nosotros. Y era una forma de expiar los pecados del pueblo. ¿Cuántas veces tú y yo fallamos en nuestro diario vivir? Cualquier cosa en nuestra vida que ni somos conscientes, pero la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de toda maldad. Y eso es lo que hacía en el Antiguo Testamento, se derramaba sacrificio de alabanza y de adoración. Y fíjate que dice la Escritura que David danzaba con toda su fuerza y estaba vestido con una túnica de lino. El lino y la túnica de lino era una túnica que usaban los sacerdotes para ministrar en el templo. David se había despojado de su ropa real, él era rey sobre Israel, pero para hacer eso, para celebrar el júbilo y para celebrar que la presencia de Dios venía, David se despoja de toda su ropa real. Es como si hoy en día una reina o un rey, lo que pasa es que hoy en día los reyes no se visten con el cetro, con todo, pero tú imagínate un rey con todo su boato, con esa túnica en piel como antiguamente tenían, y sin embargo para celebrar a Dios y para celebrar la entrada de la presencia de Dios, ese rey se despoja de toda su ropa real y se pone un efod de lino. El lino tiene dos propiedades. Número 1, pesa muy poco y número 2, no permite transpirar, no se genera mucha sudoración porque es una tela que es muy fresquita para el cuerpo. Esto me hace recordar dos cosas. Jesús dijo: venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga, y en mí hallaréis descanso. Porque seguir a Cristo no es un peso que yo tenga que llevar. Seguir a Jesús es maravilloso, porque lo que produce peso en la vida de una persona es el pecado. El pensar que camina solo ante la vida, el pensar que no tiene más recursos que lo que él mismo pueda generar. Y eso pesa tanto, es una mochila de piedras tan grande que la mayoría de esta sociedad camina así. Casi todo el mundo camina con la mirada hacia abajo. Poca gente tú verás que camine con la mirada al frente y mirando al frente. Es peor el peso del pecado y de la inmundicia en nuestras vidas, y sin embargo seguir a Cristo es ligero, porque sabes que Él lleva tu carga, Él llevó mi carga, Él llevó lo que para mí era imposible. Él lo hizo posible derramando su sangre preciosa. Por eso el sacerdote que entraba en el templo tenía que ir con un efod de lino, y por eso David se despojó de su ropa real. ¿Sabes por qué? Porque no es lo que yo le pueda ofrecer a Dios, no es mi ostentación humana, no es la posición que yo tenga en medio de este mundo lo que me da acceso a la presencia de Dios. David sabía que en humildad y humillado y sencillo delante de Dios iba a festejar su presencia, porque Él es el importante, Dios era el importante. Ninguna ostentación humana sorprende a Dios. No hay nada que tú y yo le ofrezcamos a Dios que le pueda superar o que le pueda realmente fascinar. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha dado todo, porque todo lo que yo pueda darle a Él, Él me lo ha dado a mí primero. Hay gente que hace ostentación de cadenas de oro, de que tiene mucho oro, y yo me río y digo, si mi padre creó las montañas donde están las pepitas de oro, si alguien sacó ese oro de ahí, y por eso tú lo llevas, porque Dios lo dio al planeta Tierra.
¿De qué nos estamos maravillando o de qué estamos haciendo ostentación en la vida? Inteligencia, pero si Dios es sabio y todopoderoso y a mí ya me dio inteligencia, lo único que yo hago es desarrollar lo que Él ya me ha dado. Talento proceden de Él, riqueza procede de Él. ¿Con qué le voy a asombrar yo a Dios? ¿Sabes con qué le asombramos? Con un corazón rendido y humillado. Por eso cuando Mical ve a David, dice primeramente en la Escritura que le vio de lejos y le menospreció en su corazón. Y cuando David llega a palacio y ve a Mical y recuerda que de padres orgullosos y vanidosos muchas veces los hijos son iguales, no reconocen la presencia de Dios. Y lo primero que vio Mical era: ¿cómo te has desnudado? ¿Qué vil te has hecho? ¿Qué poco decoro? Tú eres el rey y delante de las criadas que estaban ahí, tú te has quitado la ropa y estabas así. Y David dijo: Dios me escogió a mí y no a tu familia. Dios me ha dado a mí el reino, me ha puesto por príncipe en Israel y no he yo de alabarle. ¿No he yo de reconocer lo que Dios ha hecho en mí? David sabía que era un simple pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, que no tenía ninguna papeleta, no tenía nada para realmente ser rey de Israel. Pero cuando David reconoce y cuando tú y yo reconocemos qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aunque la gente te menosprecie, tú sabes a quién debes de darle reconocimiento, gloria y honor. Porque David dijo: aún me haré más vil, aún me humillaré más todavía, todo por mi Dios, porque Dios me llamó, me escogió y me ha puesto por príncipe sobre Israel. Y tú y yo debiéramos humillarnos delante de la presencia de Dios, porque todo lo que Él nos ha dado es porque Él en su gloria y en su amor nos lo ha concedido. Iglesia, sin embargo, va a haber gente que siempre va a menospreciar la presencia de Dios y gente que va a decir: pero tú qué haces yendo allí. Aún otros cristianos dirán: pues tampoco es necesario tanto fervor. Sí, y aún me desgastaré más por la gloria de mi Dios y mi Señor. Es necesario un pueblo que se entregue, es necesario un pueblo que viva la fe, es necesario un pueblo que ponga a disposición de Dios todo lo que Dios le ha dado. Amén. Gloria a Dios. Así que el rey David danzaba, el rey David se gozaba porque estaba viendo que victoria, firmeza, seguridad, provisión, Dios era el todo por el todo y la presencia de Dios estaba entrando en Jerusalén. Amén. Aún me haré más vil, aún me humillaré más delante de la presencia de Dios. Hay gente cuando entra en la iglesia y dice: ¿pero qué hacen estos locos? ¿Qué hace esta gente? ¿Pero por qué son tan fervorosos? ¿Por qué? Amigo mío, porque Dios no se merece menos. Dios no se merece ni lo cojo, ni lo manco, ni lo débil. Dios se merece lo mejor de mí. ¿Cuándo le voy a alabar? Cuando sea viejecita y anciana y ya no pueda mover mis huesos, lo poco que haré será levantar así las manos, si puedo. ¿Pero qué voy a esperar? ¿A estar ya senil o de mala manera? No, mientras mi vida y mi cuerpo y mis energías me aguanten, serviré al Dios vivo y eterno. Pero el verdadero cristiano va a tener que hacer frente al diablo y va a tener que hacer frente a gente hostil. ¿Sabes lo que dice? Y el último versículo que hemos leído, que Mical quedó estéril hasta su muerte. Nunca le dio hijos al rey David. Dios no le concedió el tener hijos, por cuanto no había reconocido la presencia de Dios, por cuanto no le había dado ni gloria ni honra al Dios vivo, se quedó seca por dentro, no le pudo dar hijos. Iglesia, reconoce a Dios en tu vida absolutamente para todo. Quiero hablarte un momentito, no voy a dar Esther, me encantaría,
pero es demasiado largo y quiero llevarte a Jeremías, el profeta Jeremías. En el capítulo 1, versículo 17. Hablo para aquellos que realmente Dios les pone para hablar su palabra y a quienes Dios ha llamado a predicar su palabra a cada uno de nosotros. Pero el camino verdadero va a tener mucha oposición frente a aquellos que no quieren oír verdaderamente la voz de Dios, que quieren seguir su propio camino. El pueblo de Israel nos deja grandes ejemplos en la palabra de Dios, porque pese a ver la gloria de Dios de una forma increíble, pese a ver la mano poderosa, la provisión de Dios, había obstinación en su corazón, se iban en pos de otros dioses, adoraban a otros dioses y Dios les habló desde el principio: yo soy el único Dios verdadero, en quien habita la vida, en quien habita la verdad. Todos los demás dioses no son dioses verdaderos, servidme a mí. Y siempre Dios levantaba un profeta para que hablase al pueblo con fuerza, para que hablase también en medio de este mundo y de esta sociedad. Y a veces no queremos pronunciarnos demasiado, pero llega el tiempo, iglesia, para todos nosotros, donde en algún momento seremos expuestos a vituperio, seremos expuestos al menosprecio. Y tenemos que luchar contra el diablo, contra malos cristianos, contra una sociedad hostil, pero fíjate la palabra de Dios. Jeremías 1:17. Tú pues, y le está hablando a Jeremías, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hay dos cosas que tú y yo a lo mejor nos fijaríamos. Yo prefiero que escuchar las palabras: Señor, tú me pones como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, tú me haces fuerte. Tú dices que van a pelear contra mí, pero que no, tú estás para librarme. Sin embargo, la parte un poquito más fea, la otra moneda, significa que tendrás que enfrentarte y hablar la palabra de Dios verdadera. Y eso no va a ser fácil. Por eso es tan importante que como Dios nos habla y nos dice, y ahí pon tu nombre, tú pues, Gema, y pon tu nombre, tú pues, Jorge, Juani, Chelo, Sofía, cada uno de nosotros, nómbrate, ciñe tus lomos. Ya lo hablamos la semana pasada, ceñir los lomos, ajústate, prepárate. Este es un tiempo de prepararnos, prepárate, ciñe tus lomos y levántate. Ponte en pie, no físicamente, sino espiritualmente. Ponte en pie, una persona que busca a Dios, que se prepara en el reino de Dios, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te quebrante yo a ti, porque si tú no hablas la palabra de Dios, tampoco Dios te va a respaldar. Y Dios, somos responsables delante de Dios de lo que hablamos. Uy, perdóname, soy un poquito así, perdóname. Somos responsables de lo que hablamos, iglesia, y se llega un tiempo en que Dios levanta atalayas de gente que está viendo reino de Dios, gente que está viendo palabra de Dios, gente que está viendo cómo su propia familia se está perdiendo, y llega un momento en que en valentía tienes que levantarte y hablar fuertemente y hablar la verdad de Dios en medio de tu casa, en medio de tu hogar.
levantarme, pero Dios te dice, no te preocupes, yo te pongo por muro fortificado. Yo te pongo por columna de hierro. Intenta tú echar abajo una columna de hierro. Te vas a hartar a dar mazazos, no lo logras. Pero gente que se goza en la presencia de Dios, gente que se levanta con fortaleza en el reino de Dios, es gente imbatible. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Amén. Por eso, iglesia, fortalece tu vida. Gózate en la presencia del Señor. Hablo desde el más pequeño hasta el más mayor. Que la presencia de Dios sea tu vida, tu fuerza. Su palabra alimente tu espíritu y prepárate. Ponte listo, porque viene tiempo de que vamos a tener que hablar fuertemente y hablar la palabra de Dios, pero que sepas, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Aunque se levanten en contra de ti, iglesia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que se levante contra un hijo de Dios, espera y aguarda la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Más de uno nos gustaría hablar y decir 4 cosas. ¿Sabes qué? Ta. Y Dios te dirá en algunos momentos, guarda silencio y espera en mi presencia. Tú solamente habla lo que yo te doy para hablar. Amén. Y vienen tiempos que bajo el amor de Dios, pero bajo una gran sinceridad, vamos a tener que hablar las palabras del reino de Dios sobre tu vida, tu familia, la iglesia y todo lo que nos rodea. Amén. Vamos a ponernos en pie.